¿Cómo están, doctores? Los saluda su amigo el doc Alexis Vallejos. Encantado de estar con ustedes para este taller de gases arteriales, gasometría arterial. ¿Ok? Bueno, ya los había invitado al curso de cardiología clínica que vamos a tener los sábados a las 5 p.m. de forma gratuita, así que integrarse. Y bueno, quiero empezar esta charla con esta frase, porque no quiero que pierdan el enfoque. El buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad, ¿ok? Ustedes no se olviden que el paciente está sufriendo y que muchas veces no vas a poder solucionar la enfermedad, pero tú escuchando a tu paciente, tú examinándolo, tú cuando examinas a un paciente, el paciente se siente atendido, ¿ya? Eh, Solucionándole su molestia principal, hasta créeme que un paracetamol o un omeprazol que lo alivie, el paciente se va a sentir mejor, ¿ok? Entonces no pierdas el enfoque de la medicina. Eso lo decía William Osler, el maestro de la medicina interna, ¿ok? Bueno. Y bueno, esto ya habíamos conversado la charla pasada, algunos tips que te había dado para tu estudio. Los alumnos de la academia lo pueden revisar en las clases pasadas que ha habido y quienes están siguiendo estas charlas, atento a los grupos que hay bastantes charlas gratuitas. Entonces, en la clase pasada habíamos estado conversando y bueno, Doc, no estuve en la clase pasada. Si eres alumno de la academia, lo tienes en tu Drive o en el curso de exámenes auxiliares de mi inmediato. Y bueno, Doc, no estaba en la clase pasada, igual vas a entender esta charla. No te vayas porque igual lo vas a entender porque vamos a hablar otro aspecto del AGA que es importante que lo conozcas, ¿ok? Ya habíamos nosotros conversado la estructura de un gas arterial, de la gasometría, habíamos visto los pasos a seguir para interpretar el AGA, que es básicamente, primero analizas tu pH, luego ves cuál es el trastorno primario. Depende de pulmón, ¿es un problema respiratorio o es algo metabólico? O sea, depende de bicarbonato, ¿es el riñón o es bicarbonato? Y luego veíamos si había un trastorno secundario. ¿El problema es solo que hay falla renal o se está agregando un problema respiratorio? Es decir, ¿es una acidosis metabólica o también tiene un componente respiratorio? Una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria, por ejemplo. Hay que ver eso en la interpretación de la A, ¿no? Luego hay que calcular el gap con la ecuación de Fichte, que es solo para acidosis metabólica. Hay que ver si es anion gap alto o bajo, porque el anion gap te define a ti si las causas es anion gap alto, son ciertas enfermedades me producen acidosis metabólica anion gap alto. Si es anion gap normal, que es el hiperclorémico, hay ciertas causas y así tú vas a saber qué enfermedad tiene tu paciente. Y luego hay que ver si hay trastorno triple. El trastorno triple lo buscamos en los pacientes con acidosis metabólica anion gap alto. Buscamos tres trastornos. Imagínate que tenga acidosis metabólica anion gap elevado, acidosis metabólica anion gap normal y que tenga una acidosis respiratoria. O sea, hay tres trastornos, significa que hay tres enfermedades que tienes que corregir. Por eso sirve esto, para que sepas cuántas enfermedades hay que corregir. Porque si tú no corriges el pH, por ejemplo, el pH da vasoplegia, o sea, el paciente se choca, vasodilata por acidosis. El pH puede hacer depresión miocárdica, o sea, falla la bomba cardíaca por alteración del pH. Puede inducir arritmias en el corazón mortales. El pH va a generar que no funcionen las enzimas, no haya buen transporte oxigenatorio, así que el pH es vital que lo corrijas, ¿ok? Y luego, ¿puede haber trastorno ácido básico con pH normal? Sí, porque si yo tengo una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica, a veces los dos suman pH normal, pero hay dos trastornos que están sumándose, ¿ok? Eso lo hemos conversado. Vimos alcalemia severa, que es un pH más de 7.55, y acidemia severa menos de 7.1, ¿ok? Y que todo esto depende de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Siempre el pH es proporcional a bicarbonato, inversamente proporcional al CO2. Significa que si sube el bicarbonato, sube el pH. O sea, yo tengo un bicarbonato de 30, mi pH va a subir de 7.35 a 7.45 normal, va a estar en 7.6, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta Henderson-Hasselbalch, ténganlo en mente. Y luego vimos que hay que determinar el trastorno primario, acidosis metabólica, alcalosis metabólica. Las fórmulas, toma el screen a estas fórmulas, por favor. Toma el screen a estas fórmulas, por favor. Y luego ya nosotros hemos visto un ejercicio con ácido y las fórmulas para acidosis y alcalosis respiratoria. Vimos un ejercicio con acidosis metabólica, con el anion GAC lo hemos calculado, que ya sabe la fórmula es sodio menos cloro más bicarbonato. Positivo menos negativos te da tu anion GAC. ¿Y cómo lo corrijo? Con la ecuación de Fichte.
sumo 2.5 a mi anion gap por cada gramo de hipoalbuminemia, contando desde 4.5. O sea, por cada vez que me baja la albúmina, 1 gramo, yo le sumo 2.5 para saber mi verdadero anion gap. ¿Ok? Esa es la brecha aniónica y la fórmula de brecha aniónica o anion gap corregido. Y vimos las causas que me dan acidosis metabólica anion gap elevado y las causas que me dan acidosis metabólica anion gap normal o hiperclorémica. Y eso lo concatenamos en este algoritmo. Luego hemos visto el tema de alcalosis metabólica, la fórmula de Winter y las causas que me dan alcalosis metabólica, que va a depender si hay o no respuesta al cloro. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos a centrar en la parte respiratoria, que es una parte importantísima, ¿ya? Tú, ¿cuántos pacientes con neumonía vas a ver? Con COVID, con disnea, con falla cardíaca, todo lo que te dé taquipnia o bradypnia te va a alterar la parte respiratoria. Entonces comenzamos, ¿ya? Miren, doctores, vamos a calcular. ¿Tienes este AGA? Tengan por favor su calculadora a la mano, chicos. Si tú aprendes a interpretar AGA, créeme que vas a hacer el distinto en el hospital, en el ECOE, en el internado, cuando seas residente, porque no todos interpretan AGA. La gente mira pH, CO2 y ya, listo. Pero si tú sacas cuál trastorno es, vas a hacer el distinto, la distinta, te vas a responder los exámenes de admisión, tus exámenes ECOE, y vas a ayudar a tu paciente, que es lo más importante, ¿ok? Entonces, mira, empezamos. Aquí quiero que me ayuden, chicos, ¿ah? Mira, el pH de mi paciente, ¿cuánto es? 7.22, ¿no? Mi CO2, 52.4. Y mi bicarbonato, 22.1. Primero, con pH de 7.22, ¿en qué está mi paciente? ¿Acidosis o alcalosis? Necesito como spam que respondan, por favor. Con 7.22, ¿estamos en acidosis o alcalosis? Vamos, chicos, si no practican, lo que es fácil, créanme que vamos de lo fácil a complejo, pero si no practican, no debaten, como está en la charla que tengo en el canal de método de estudio, tienes que debatir y aprendes un 70%, ¿ok? Vamos, 22.1. Entonces, pH 7.2 es acidosis, ¿verdad? Menor a 7.35. Luego seguimos, esta acidosis, ¿es respiratoria o metabólica? ¿Qué viene a ser esta acidosis? ¿Respiratoria o metabólica? Vamos, los leo, chicos. Pueden enviar su mensaje, algunos me llegan directo a mí, otros abierto. Ah, lo desactivó, creo, ¿no? Entonces, ¿esta acidosis es respiratoria o metabólica? ¿Esta acidosis es respiratoria o metabólica? Mientras van pensando. ¿Cómo yo saco si es respiratorio o metabólico? Tú te tienes que preguntar, ¿quién me explica la acidosis? ¿Un CO2 alto? ¿Qué me da el CO2 alto? Mucho ácido carbónico, ¿verdad? Me da acidosis. O un bicarbonato normal de 22 a 26. ¿Quién me explica la acidosis? ¿El CO2 alto, doc? Porque es mucho ácido carbónico. Ah, ya, entonces mi acidosis es respiratorio. Ese es mi primer trastorno. Sino que ahora, tu misión de vida, ¿cuál es? Saber cuál es si hay o no segundo trastorno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo era la fórmula, si recordamos? ¿Cómo era la fórmula de acidosis y alcalosis respiratoria? ¿Ya? Mira acá. En acidosis respiratoria, por cada 1 que sube el CO2, sube 0.1 el bicarbonato en agudo. Y por cada 1 que sube el CO2, sube 0.4 el bicarbonato en agudo. Entonces esta fórmula es facilita, mira. Por cada 1 que sube el CO2, 0.1 y 0.4 agudo y crónico el bicarbonato. Y miren alcalosis, por cada 1 que baja el CO2, de 0.1 ¿cuál sigue? 0.2, ¿verdad? Y de 0.4 ¿cuál sigue? 0.5. Entonces, por cada 1 que baja el CO2 en alcalosis, baja 0.2 el bicarbonato y 0. En crónico 5 el bicarbonato. Entonces, doc, me mareé un poco. Mira, esto es papayita, mira, lo entendemos así. Ya, yo sé que al inicio es un poco áspero, pero créeme que date unos minutos y vas a ver cómo lo entiendes. Cuando el tema es respiratorio, tú sabes que el problema es el CO2. Ahora, si el CO2 sube, mucho ácido carbónico, el CO2 viene del ácido carbónico, entonces yo lo voy a llamar acidosis
respiratoria, ¿verdad? Y si el CO2 baja, alguien con taquimia, hiperventila, poco ácido queda en el cuerpo, ¿no? Entonces queda alcalino, alcalosis respiratoria. Listo, doc. Ahora, tú sabes que el bicarbonato va a tratar de compensar, pero la compensación del bicarbonato demora. Es decir, el riñón va a decir, estás muy ácido, voy a tratar de hacerte alcalino. Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? Va a tratar de aumentar el bicarbonato, ¿no? Porque como el paciente está muy ácido porque tiene mucho CO2, el riñón dice, ¿cómo neutralizo ese ácido respiratorio? Aumento el alcalino bicarbonato, porque el bicarbonato es alcalino, es base. Ya, esa es su forma de compensar del cuerpo fisiológica. Y de la misma forma, cuando baja el CO2, el cuerpo ya no tiene ácido, ya no estoy ácido, estoy alcalino porque bajó el CO2. Ah, el bicarbonato dice, entonces bajo yo para no estar tan alcalino, ¿no? Entonces baja el bicarbonato. Pero ahora, si yo te pregunto, a ver, cuando hay un trastorno ácido-base, ¿quién es el primero del cuerpo que compensa? O sea, supongamos que tú te peleaste con la novia, el novio y te comes 100 aspirinas, ¡bah! Te metes ácido acetil salicílico. ¿Quién de tu cuerpo es el primero que trata de neutralizar esa acidez? Imagínate, has metido 100 aspirinas. ¿Quién de tu cuerpo es el primero que trata de neutralizar esa acidez? No es la parte respiratoria. Hay alguien que antes que todo neutraliza la acidez. Es el primer buffer, te van a preguntar. Pregunta examen, ENAN. Primer buffer, primer tampón. El primero que trate de neutralizar la alteración del pH. El primer buffer de tu cuerpo, ¿cuáles son? Las proteínas, siendo la principal la hemoglobina. O sea, las proteínas se atrapan a los ácidos para neutralizar. Muy bien, Christopher, albúmina. Es el primer buffer. Esto empieza en segundos, ¿no? Luego que tú te comiste mucho ácido, mucha aspirina, ¿tu cuerpo qué dice? Ya en los siguientes minutos, yo tengo que eliminar el ácido como sea y empieza a respirar para botar todo el CO2, ¿no? Y botar el ácido carbónico. Entonces, el segundo que compensa es respiratorio. El respiratorio compensa en minutos. En minutos. Ya en segundo, las proteínas. El respiratorio en minutos. Y luego, ¿cómo compensaría yo este ácido? Mira, acá las proteínas neutralizan los ácidos que vienen en la aspirina. El respiratorio aumenta la frecuencia respiratoria para bajar el CO2 y así tener menos ácido carbónico, porque estoy muy ácido por la aspirina. ¿Y quién es el último en compensar, que demora días, típicamente 48 horas a más? La parte renal, que tiene que ver con el bicarbonato. ¿Y qué hace el riñón? Dice, mejor produzco más bicarbonato para tratar de neutralizar todo esto. ¿Qué te quiero decir? Que cuando hay una acidosis respiratoria de forma aguda, prácticamente el bicarbonato no se altera, porque el riñón, ¿cuánto demora? Días. Y cuando hay una acidosis respiratoria de forma crónica, ya el bicarbonato ya ahora sí se está alterando, porque ya le da tiempo al riñón de compensar. ¿Ok? Es por eso que una forma de tú saber si la acidosis respiratoria es aguda o crónica, ¿cómo yo sabría? Hay un parámetro que se altera cuando es crónico lo respiratorio. ¿Quién me dice? ¿Qué parámetro tú miras en el AGA y dices, si está alterado, esto es crónico? Porque significa que el riñón ya está compensando. El exceso de bases, ¿ya? Tu exceso de bases, que es de -2 a +2, si se altera, o sea, si está -3, -4 o +3, +4, ya el tema es crónico. El tema respiratorio es crónico. Si el exceso de bases está entre -2 a +2, es agudo, ¿ya? Y en crónico, típicamente ya en crónico tú vas a ver alterado el bicarbonato, porque ya le diste tiempo al riñón de compensar. En cambio, en agudo casi no se altera el bicarbonato, por no decirte que no se altera. Pero para fórmula, yo te voy a decir esto. Por cada uno que sube el CO2 en agudo, el bicarbonato se va a alterar 0.1. O sea, por cada un CO2, 0.1 de bicarbonato sube. Pero cuando es crónico ya tiene que ser más, porque acá ya si se altera el bicarbonato de verdad, ya está el riñón participando. Entonces en crónico el bicarbonato sube 0.4. ¿Ok? Esa es la fórmula. Y luego, igualito, ¿no? En alcalosis respiratoria es similar, ¿no? Por cada uno que baja el CO2 en agudo y crónico.
En agudo va a ser algo poquito, pues, ¿no? Si ya no va a ser lo mismo que la otra fórmula, si no se repetiría, entonces en agudo, el bicarbonato, ¿cuánto va a bajar? Por cada uno que baja el CO2, el bicarbonato baja 0,2. Y en crónico, por cada uno que baja el CO2, el bicarbonato baja 0,5. Entonces, mira, fácil. La acidosis está antes que la alcalosis. La acidosis empieza con 1, la alcalosis empieza con 0,2, 0,2. La acidosis empieza con 0,4 en crónicos y la alcalosis en crónicos 0,5. O sea, está fácil. 0,1, 0,4, 0,2, 0,5. Primero acidosis y luego alcalosis. Acuérdate así para que lo memorices en el examen. Y siempre es por cada uno que se altera el CO2. Acuérdate que van al mismo lugar. Si sube el CO2, sube el bicarbonato para compensar. Si baja el CO2, baja el bicarbonato. ¿Y cómo se dio de una forma indirecta? Si esto es agudo o crónico, si se altera el exceso de bases, es crónico. Si no se altera el exceso de bases, es agudo. ¿Ya? Y ya sabes que el primero que compensa, pregunta, examen ENAN y examen en salud, son las proteínas como la albúmina, la hemoglobina. ¿Ya? Y el último que compensa luego de 10 es el riñón, por eso que solo en crónico se altera el bicarbonato. ¿Ok? ¿Eso lo tenemos claro? Toma el screen si gustas y avanzamos. Lo aplicamos, ¿ya? Porque con ejemplos se entiende. Doc, medio perdido estoy. Con ejemplos se entiende. Listo, vamos. Entonces, mira. Yo al menos, mira, llegaste a nivel que ya sabes que es acidosis menos 735 y ya sabes que es respiratoria. Porque el CO2 está elevado y es una acidosis respiratoria. Hay que ver si hay segundo trastorno. Entonces aplicamos, ¿no? ¿Cómo era la fórmula en acidosis respiratoria? Por cada uno que sube el CO2 en agudo, sube 0,1 mi bicarbonato. Y en crónico, ¿quién me dice cuánto sube el bicarbonato? A ver si estuvieron atentos, ya le escribí. Y en crónico sube 0,1 el, 0,4 el bicarbonato, ¿no? Ahora, si yo quiero a ojo, puedo saber si esto es agudo o crónico, ¿ah? A ver, hay que buscar el exceso de bases. Chicos, ¿es agudo o crónico este trastorno respiratorio? A ver, ¿quién me dice? Es agudo o crónico. Mira, tienes un AGA al lado. Yo te voy a enseñar a interpretar todos los parámetros, pero vamos por partes. Se mira el exceso de base efectivo. ¿Es agudo o crónico este trastorno respiratorio? Es crónico, ¿no? Porque el exceso de base es de -2 a +2. Y estamos en -5, o sea, es crónico, ¿no? Mira, ahí tú ya sabrías que es crónico. No te olvides que siempre se ve el exceso de bases efectivo y el bicarbonato se ve el bicarbonato estándar. Si hay dos bicarbonatos, busca el que diga STD estándar y si hay dos excesos de base, se ve el efectivo, ¿ya? Listo. Y no te olvides que siempre tu AGA tiene que tener tu FiO2 y tiene que tener la temperatura. Y por ley de Henry, la temperatura es lo que más altera los parámetros del AGA. Así que siempre que ves un AGA, fíjate bien la temperatura del paciente. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que esto va a tender a lo crónico, pero hay que ver si hay un segundo trastorno o es solo respiratorio. Entonces, ya. ¿Cuánto se ha alterado el CO2? ¿Cuánto es mi CO2 normal? De 35 a 45. Entonces, ¿cuál usamos en fórmulas? El promedio para las fórmulas, 40, ¿verdad? ¿Y cuánto es mi bicarbonato normal? De 22 a 26. ¿Y cuál usamos para fórmulas? 24 el promedio. Entonces, vamos a ver. Empezamos con el CO2. Empezamos con el CO2. Listo. ¿Cuánto se ha alterado, chicos? El CO2 normal es 40 y ahorita mi paciente tiene 52,4. ¿Cuánto ha subido mi CO2? ¿Cuánto ha subido mi CO2? Vamos, yo también estoy con calculadora. Yo también estoy con calculadora. Vamos. Ha subido 12,4. Entonces, reemplazamos arriba, voy a colocarlo con rojo. Subió 12,4 veces mi CO2. Por lo tanto, en agudo, ¿cuánto tendría que haber subido mi bicarbonato? 12,4 por 0,1, ¿verdad? 1,24. Y en crónico, ¿cuánto tendría que haber subido mi bicarbonato? 12,4 por 0,4. ¿Cuánto sería? Muy bien, Lorenzo. 4,96. Perfecto. Ya Lorenzo tiene una super mente, ¿no? Entonces, yo ya sé que mi CO2 subió 12,4 y mi bicarbonato en agudo tendría que haber subido 12,4 por 0,1, ¿verdad? Porque es 1, 0,1. Es 1,24 y en crónico
sería por 0.4, o sea, 4.96. Listo, esto lo graficamos, ¿ah? Esto lo graficamos así de simple. Esto lo graficamos así de simple. ¿Ya? ¿Cuánto es el promedio de mi bicarbonato normal, chicos? ¿Cuánto es el promedio de mi bicarbonato? 24, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Acá a la derecha, mucha atención a la derecha. En agudo, de 24, ¿hasta cuánto debió llegar? Hasta 25.24, ¿verdad? Porque 24 más 1.24, 25.24. ¿Y en crónico cuánto debió llegar? A ver, ahí sí me ayudan. Si el promedio del bicarbonato es 24 y ya debe subir 4.96 en crónico, ¿cuánto debería ser en crónico mi bicarbonato? 24 más 4.96, 28.96. Y eso lo colocamos acá. El número más alto obviamente va a la derecha, 28.96, y el número más pequeño, 25.24 a la izquierda. ¿Ok? Y acá vamos a dejar a la mitad, pues, ¿cómo te explico? Como el promedio entre los dos, ¿no? ¿Cuál sería justo la mitad entre los dos? Sumamos y dividimos, ¿ya? Ya te voy a explicar por qué es importante. ¿Cuál es la mitad? 25.24 más 28.96 entre 2. ¿Cuál sería la mitad? Muy bien, 27.1. ¿Por qué es importante saber la mitad? Porque si está menor a 27.1, era agudo el trastorno. Si está mayor a 27.1, como se está acercando al que más se mueve, era crónico el trastorno. Entonces mi CO2, mi bicarbonato de mi paciente debería estar entre 25.24 y 28.96. ¿Ya? El bicarbonato del paciente debe estar entre 25.24 y 28.26. ¿Por qué? Porque en agudo sube 1.24 y en crónico subió 4.96. Si yo le sumo a 24, 1.24 me da 25.26. Si yo le sumo a 24, 4.96 me da 28 puntos. O sea, acá debe estar mi bicarbonato. Este es el valor normal para mi bicarbonato. Ese es el valor normal para mi bicarbonato. Y si está más tirado hacia 25.24, o sea, de la mitad hacia atrás, era un trastorno agudo. Y si está más tirado de la mitad hacia adelante, es un trastorno crónico. Ahora, ¿qué pasaría? A ver, les pongo este caso. Si mi bicarbonato me sale por acá. Supongamos que me sale que tiene 50 de bicarbonato, por exagerar. ¿Cuál sería el trastorno que está ocurriendo en mi paciente si yo le encuentro un bicarbonato de 50? O sea, demasiado más de lo que debería tener. Debería tener hasta máximo acá. Si está en 50, ¿qué otro trastorno se ha agregado a mi paciente? Si yo tengo mucho bicarbonato, debería ser hasta 28 y tengo 50, se le ha agregado una alcalosis metabólica. ¿Ya? Y viceversa, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que debería tener? 25.24. ¿Y qué tal si yo le encuentro al paciente un bicarbonato? Le encuentro al paciente un bicarbonato en 15, por ejemplo. Lo normal debería ser hasta 25 y él tiene en 15, está muy bajo, está 15. Ah, entonces tiene también muy bajo bicarbonato, o sea, una acidosis metabólica. Doggy, si mi bicarbonato está, por ejemplo, le pongo 26. Ah, ya, está en el rango, ¿no? Entre 25 y 28. Si tiene 26, estaría normal. No hay un trastorno metabólico agregado, solo es respiratorio y es agudo porque está entre 25 y 27. Doggy, si tiene 28.0. Ah, si tiene 28, bueno, está entre 25 y 24, o sea, no hay otro trastorno agregado, pero está más hacia el lado crónico, así que, por lo tanto, mi paciente tiene, el tema respiratorio que tiene es crónico, en este caso, acidosis respiratoria crónica, ¿ya? Espero se haya entendido. Con el otro ejemplo, igual va a ser similar, así que yo creo que se va a entender. Vamos a ver, ¿cuánto la vedette, la que estamos hable y hable? Doc, hemos filosofado un montón. Dígame usted qué era el paciente. A ver, ¿cuánto está su bicarbonato? 22.1. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo ubicamos al paciente? Si tiene 22.1. Vamos a ponerlo acá. Menos de 25, ¿verdad? Tiene 22.1. Menos de 25. Por lo tanto, chicos, ¿cuál es el otro trastorno con el que está el paciente?
No, o sea, lo de agudo y crónico, ojo, por eso es bueno que participen, ¿ah? Excelente. Lo de agudo y crónico es siempre que me caiga acá, ¿no? Siempre que me caiga entre los valores normales, yo digo agudo y crónico. Pero ahorita, ¿dónde me cayó? 22. Mira, mi paciente, si yo regreso a mi aguita, mira su bicarbonato. Está en 22, ¿verdad? Abajo en la pantalla a la izquierda. Sí, Doc, está en 22 ya. Vamos a ubicarlo. Te pones acá y dices, vamos a ver, ¿está entre 25 y 28? No. Ah, entonces el bicarbonato no está normal, por lo tanto hay un trastorno secundario. Si tu bicarbonato no está entre límites normales, hay un trastorno secundario y tú tienes que ver. Ah, bueno, si hay bajo bicarbonato o mucho. Está en 22, o sea, menor a 25. Por lo tanto, hay muy bajo bicarbonato. Lo mínimo debe ser 25 y tengo 22. Repito, lo mínimo debe ser 25 y tengo 22. Tengo muy bajo. Por lo tanto, ¿qué tiene agregado el paciente? Díganme, chicos. ¿Qué tiene agregado el paciente? Si lo mínimo es 25 y tengo 22, ¿qué tiene agregado nuestro paciente? ¿Qué tiene agregado nuestro paciente? Si lo mínimo es 25 y tengo 22. Tiene una acidosis metabólica porque tengo muy bajo bicarbonato. O sea, nuestro paciente tiene una acidosis metabólica porque tengo muy bajo bicarbonato. ¿Ok? Listo. Entonces, tú regresas ahí. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión? Que mi paciente tiene una acidosis respiratoria más un segundo trastorno. ¿Cuál es el segundo trastorno? ¿Cuál vendría a ser mi segundo trastorno que tiene? Una acidosis metabólica. Y siempre que yo tengo una acidosis metabólica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos, chicos. Yo sé que no me van a decepcionar. Siempre que tú veas una acidosis metabólica, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, inmediato a tu mente, anion gap, claro, y te vas, ¿no? Y te dices, Doc, voy a filosofar. Vamos a sacar mi anion gap. Siempre para sacar anion gap, recuerda que necesitas albúmina para corregirlo, pero bueno, no tenemos acá, pero vamos a sacar anion gap sin corregir. A ver, sería sodio menos cloro más bicarbonato. O sea, positivo menos negativo. ¿Cuánto está el sodio? A ver, Doc, el sodio 146,7, ¿ya? Menos cloro más bicarbonato. El cloro, 121,1. Bicarbonato, 22,1. Hacemos esa operación, ¿no? 121 más 22 sería 143,2. 143. Y a eso hay que restar 146,7 menos 143. ¿Cuánto me salió? 3,4. 3,5, muy bien. Bueno, el año gap, ¿cuánto debe ser? Menor a 12 es año gap normal, ¿no? Entonces, está en 3,5, así que mira el número arriba, voy a poner acidosis metabólica, anion gap normal. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Buscar las causas de acidosis respiratoria y buscar las causas de acidosis metabólica anion gap normal. De acidosis metabólica anion gap normal, lo hablamos la charla pasada, ¿verdad? Puede ser una gastroenteritis, una acidosis renal, acidosis tubular renal tipo 2, uso de acetazolamida, una falla renal moderada, las acidosis tubulares, ¿no? Etcétera, ¿no? Mira todas las causas de acidosis anion normal. Y para lo respiratorio, acá te muestro. ¿Por qué un paciente tendría acidosis respiratoria? Porque retiene CO2. Piensa todas las causas que hacen que el paciente baje su frecuencia respiratoria. Acuérdate que, ¿cuál es más difusible, el CO2 o el oxígeno? ¿Cuál es más difusible? Más difusible, más rápido es el CO2. Cuando uno respira a más velocidad, ¿qué es más rápido que pierda o se altere? ¿El CO2 o el oxígeno? El CO2 es 20 veces más rápido, más difusible, es más rápido. Por eso cuando uno respira rápido, más pierde CO2 que gana oxígeno. Y acuérdate que el CO2 está 20 veces en sangre más concentrado que el oxígeno. Es otro dato. Y la principal forma de transporte del CO2 es unido al bicarbonato, ¿ya? Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Que un paciente con acidosis respiratoria tendría que respirar lento y por eso retiene CO2, ¿ya? Respira lento y se queda el CO2 atrapado.
Toda la causa que te bajen la frecuencia respiratoria te van a aumentar el CO2. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos bastante en la UCI. Tenemos un paciente que le hemos probado, por ejemplo, cualquier dispositivo de oxigenoterapia. Y está que respira rápido, ¿no? Y de repente tú le sacas un AGA y en lugar de que el CO2 esté bajando, empieza a subir. Si tú respiras rápido, el CO2 debe estar bajo, pero empieza a ser 35, 40, 45, 50. ¿Qué significa que el CO2 suba? Que ya su cuerpo ya se cansó y su diafragma ya está fatigado, está claudicando y ya no respira de forma efectiva, por eso retiene CO2. Tú tienes que intubar. O sea, elevar CO2 es un signo de mal pronóstico en un paciente con un trastorno respiratorio. Significa que el diafragma se cansó, ya no puede expulsar el aire. Entonces, y nosotros lo intubamos esos casos, ¿no? Así que, mira, todo lo que te altere la respiración, te baje la frecuencia, mira. Obstrucción de la vía respiratoria, no puedes eliminar el CO2, ¿no? Síndrome de apnea del sueño y obstrucción, no puedes ventilar. EPOC, o sea, todo la parte del síndrome obstructivo de vía aérea, todo lo que te haga broncoconstricción te aumenta el CO2 porque no puedes eliminar el CO2, ¿ya? Asma, EPOC, ¿no? Todo ese mundo, el edema pulmonar puede ser. Todo el síndrome obstructivo de vía respiratoria, ¿ok? Que te altere la pared torácica o los músculos y ya no puedas expulsar el aire. Por ejemplo, enfermedades nerviosas. Si se altera los nervios, Guillain-Barré, se paraliza el diafragma, ya no puede expulsar el aire. Eh, ok, si falla la caja torácica, ¿no? Puede fallar la caja porque falla los nervios, porque falla el músculo, o la placa mioneural, ¿no? O no puede expandirse el tórax. O se puede deprimir el centro respiratorio y ya no vas a tener ya no da impulso respiratorio y tú ya no vas a respirar, retienes CO2, ¿verdad? Puede ser por hipotiroidismo metabólico, fármacos anestésicos, fentanilo, ¿no? O un SB, un trauma, algo te dio ahí. Entonces, todas las causas que habría que buscarle a tu paciente por esta acidosis. Lo más típico, paciente con taquinia, que ya se fatiga el diafragma, ya no puede hacer respiraciones efectivas y empieza a retener CO2. Y luego hay que buscar la causa de la acidosis metabólica. ¿Te das cuenta para qué sirve? Entonces, mira, una acidosis respiratoria, tú ves el exceso de bases, ¿ya? Si es normal, de -2 a +2 es agudo. Si el exceso de base no es normal, es crónico. ¿Ya? Y luego, este es otro método en el cual es un segundo método, pero quiero que con el primero te quedes, ¿ya? Puede ayudarte este método, a ver, tal vez lo veas un poco más sencillo, pero el primero es el que más utilizamos en la UCI. Entonces, mira, el CO2 -40 por 0.4. Ya esa es tu base calculada. Y, por ejemplo, supongamos que acá te dio +4. Y en la base del paciente, la base de la gasometría era +2. Entonces tú comparas tu base calculada, CO2 -40 por 0.4, con la de la gasometría, por ejemplo. Si la base de la gasometría es menor a la calculada a tu 4, sería una acidosis metabólica agregada. Si la base de la gasometría es mayor que lo calculado, habría una alcalosis metabólica agregada. Y si es lo mismo, hay una acidosis respiratoria crónica pura. Entonces mira el caso, ¿no? Vamos a ver si nos sale con nuestro paciente, ¿ya? Vamos a ver si nos sale con nuestro paciente, ¿ya? Nuestro base, ¿cuánto es? -5.7, ¿no? ¿Ya? Y acá sería el CO2, ¿cuánto estaba? El CO2 estaba en 52.4. Nuestro caso era, como el exceso de bases es -5.7, es crónico, ¿verdad? Es crónico. Porque el exceso de bases no es normal. Eso nos faltó poner acidosis respiratoria crónica porque el exceso de bases no es normal. Ya vamos a ver si nos sale. ¿Cuánto sería nuestro? Tal vez te parece este método más fácil, ¿ah? ¿Cuánto sería nuestra base calculada, no? CO2 -40, o sea, 52.4, que es este, -40 por 0.4. Esto sería 12.4 por 0.4 y esto sería 48. A ver, hay un matemático. Muy bien, Lorenzo, Eduardo, excelente. Sería 4.96. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuál es mayor. No, vamos a ver, vamos a ver.
¿A cuál cumplen, no? Nuestro exceso de bases calculado es mayor que el exceso de bases real, ¿verdad? Entonces sería así. Nuestro exceso de bases calculado es mayor que nuestro exceso de bases medido, ¿no? Medido era menos 5.7 y el calculado me da 4.96. Entonces, cuando el calculado es mayor que el de la base, está una acidosis metabólica agregada, ¿verdad? Si fuera menor, el calculado sería alcalosis, y si fuera igual, solo es acidosis respiratoria crónica pura. Entonces, en nuestro caso es mayor, ¿verdad? Calculado, 4 positivo es mayor que menos 5. Por eso hay una acidosis metabólica agregada que sale lo mismo, ¿no? Acidosis metabólica agregada y luego vemos el anión K. Tú elige cuál de los dos métodos quieres, ¿ok? Este es más complejo, pero te da más datos. Y este es más rápido. Así que tiene los dos métodos te he traído y tú puedes elegir el que guste. Ok, listo. Y es importante esa gasometría porque si tú tienes hipercapnia, o sea, elevado CO2, y esto generalmente es por una acidosis respiratoria, mira las causas que me dan, ¿no? Luego hay que ver el famoso gradiente alveolo arterial para que tú sepas qué significa un gradiente alveolo arterial. Es que el gradiente alveolo arterial significa que, por ejemplo, este es el vaso sanguíneo, este es el alveolo. Cuando hay mucho gradiente, hay algo acá que no deja pasar al oxígeno. Cuando no hay gradiente, el oxígeno pasa normal, pero el paciente está mal. O sea, cuando hay gradiente alterado, el problema está acá en alveolo con capilar. Y si está normal, el problema está en la bomba, ¿no? O sea, pasa bien el oxígeno, el tema es que no respira bien. O sea, es en toda la bomba respiratoria, ¿no? O sea, en la pared, en el nervio, en la placa, ¿no? Etcétera. Entonces, para eso, ya te voy a enseñar a calcular el gradiente alveolar arterial. ¿Qué podemos hacerlo si no de una vez? Ahora te enseño a calcular esto. Acá te voy a enseñar a calcular el gradiente alveolar arterial para que esta charla pues sea un poco más centrada en lo que necesitas, ¿ok? Y tú fácilmente, tu acidosis respiratoria no quede ahí nomás como un hallazgo, sino quede como algo que vas a aplicar, ¿no? Entonces, mira, el PaO2, ¿no? Tú tienes que saber que hay el... Tú tienes que saber, por ejemplo, que tenemos oxígeno a nivel alveolar. Este es el oxígeno a nivel alveolar que va a ser casi similar al oxígeno en la atmósfera, ¿no? Tú sabes que hay una atmósfera a nivel del mar. Una atmósfera a nivel del mar son 760 milímetros de mercurio. Esa es una atmósfera a nivel del mar. Mientras más altura baja, hay menos gases. De esta mezcla, de esta atmósfera, esta mezcla de gases, el 21%, por eso uno dice FiO 21, ¿no? Porque el 21% es oxígeno, ¿ya? La mayoría es nitrógeno, un 79%, un 21% es oxígeno y menos de 1% es CO2, menos de 1% es vapor de agua y toda esa peña, ¿no? Entonces, generalmente, 760, el 21%, más o menos sale que de oxígeno a nivel del mar hay 159.6. A mayor altura, pregunta, ¿el FiO2, la fracción inspirada de oxígeno en altura, es mayor o menor? ¿Es mayor, menor o igual? ¿Qué opinan? Este es un error muy común, ¿ah? En altura, ¿el FiO2 es mayor, menor o igual? El FiO2, o sea, la fracción, el porcentaje inspirado. ¿Mayor, menor o igual en altura? En altura, muy bien, por ahí David, excelente. Claro, o sea, tú siempre va a ser el 21, vamos a ver, te explico acá, ¿ya? Siempre tú vas a respirar el 21% del aire que hay. O sea, puedes estar parado acá, Dog, estoy a nivel del mar. Respiro el 21% de una atmósfera, que son 760 milímetros de mercurio. Pero si estás aquí en la punta del Huascarán, por ejemplo, igual respiras el 21% es oxígeno. El 21% siempre es oxígeno. ¿Qué es lo que baja en altura? ¿Por qué te da soroche? ¿Por qué no puedes respirar? ¿Por qué estás con taquinia en altura? Porque baja la atmósfera. O sea, en altura es menos de 760. Por ejemplo, supongamos que sea 500. A más altura es menos, ¿ah?
luego 400 y así. O sea, lo que va bajando es la atmósfera, es la cantidad de gas, pero tú siempre, tu FiO2 es 21, siempre lo que respiras es el 21% de lo que hay. Sino que a ti te falta el aire y por eso cuando escalan también suben con oxígeno a veces, porque mira, acá el 21% a nivel del mar me salía 159 de oxígeno, pero imagínate en altura de 500, ¿cuánto es el 21%? Es 105 de oxígeno, de 400 es menos. O sea, siempre respiras el 21% de lo que haya, sino que arriba hay menos aire, menos atmósfera, y por eso tienes menos oxígeno, ¿ya? Entonces nosotros, para calcular la gradiente alveolar arterial de oxígeno, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende? ¿Ya? Si la gradiente está alta, voy a ponerlo acá en un costado, ¿no? Aquí mira con este alveolo. Si yo tengo algo acá, por ejemplo, una telectasia, un síndrome respiratorio, un ARS, una falla cardíaca, hay algo que se opone al paso, ¿no? ¿Cómo va a estar la gradiente alveolo arterial? O sea, el paso del alveolo a la arteria. ¿Va a estar fácil o difícil? Difícil, ¿verdad? Se va a elevar, va a ser mucha gradiente, mucha dificultad. Pero ¿qué tal si el paciente tiene una miastenia gravis? No, está que desatura por tema de que, no porque su pulmón está enfermo, sino que no tiene fuerza la miastenia, ¿no? No hay fuerza por una falla en los receptores nicotínicos. Entonces va a tener una gradiente fácil, pasa rápido el oxígeno, gradiente alveolo arterial normal. Sino que, ¿por qué el paciente está en insuficiencia respiratoria? Pasa bien, sino que no funcionan los músculos, no puede respirar. Entonces, por eso tú tienes que interpretar la gradiente alveolo arterial. Si sale alto, el problema es pulmonar. Si sale normal, es un problema extrapulmonar. Puede ser el músculo, el nervio, el centro respiratorio, la placa mioneral, etc. ¿Ya? ¿Cuánto es lo normal de gradiente alveolo arterial? ¿Ya? Mira, es lo máximo tolerable es, la fórmula es así, la edad entre 4 más 4. Por ejemplo, alguien de 80 años, ¿cuánto debe ser su máximo gradiente alveolo arterial? 80 entre 4 más 4. 80 entre 4, 20 más 4, 24. Alguien de 80 años es hasta 24. Se dice que nunca debe ser mayor a 25. Nunca debe superar, o sea, mayor o igual a 25, no, ¿no? Entonces, generalmente si pasamos de 25 ya está alterado, ¿ya? Pero según tu edad sacas tu gradiente alveolar arterial. ¿Cómo calculo mi gradiente alveolar arterial? Ya, necesitas gradiente, o sea, es una resta. Entre el oxígeno, ¿cómo yo saco qué tan fácil es pasar? O cuánto pasa, ¿no? Lo que tengo en el alveolo, que he entrado desde la atmósfera, le resto a lo que llegó. Ese es mi gradiente, ¿no? Ese es mi gradiente. Entonces, la presión de oxígeno alveolar, le voy a restar la presión de oxígeno en el capilar. ¿Cómo mido, doctores, la presión de oxígeno en el capilar? ¿Quién me dice? Fácil, ¿ah? ¿Cómo lo mido? Vamos, chicos, ¿con qué? ¿Cómo se llama la charla? ¿Cómo se llama la clase en la que estás? Doc, ya olvidé dónde estoy. ¿Cómo se llama la charla en la que estamos? Haga, ¿verdad? Entonces tú sacas tu haga arterial y con eso tienes cuánto PO2 hay en los capilares, en la sangre. Cuánto, ahí te va a salir, ¿no? PO2 70, 80. Pero ¿cómo mides del alveolo? Ese es el tema del alveolo. Doc, ¿cómo mido del alveolo? ¿No? ¿Cómo meto algo que mida ahí justo el gas en un alveolo? Ah, para eso tienes que hacer una fórmula, ¿ya? Y esta fórmula tienes que recordarla, por favor, ¿ya? El PA, la A mayúscula es de alveolo, ¿ya? Y la minúscula de arteria. Por eso es alveolo arterial, ¿ya? El gradiente alveolo arterial, perdón, en alveolo, la presión de oxígeno en alveolo, ¿cómo lo voy a sacar? Ya, lo vamos a sacar así, la presión de la atmósfera barométrica menos el vapor de agua, ¿ok? Todo esto por el FIO al que está el paciente, ¿no? 0.21 si no está. Y a esto, ¿qué le vamos a restar? Voy a hacerlo un poco más acá la fórmula.
Esta fórmula, porfa, apréndela, tómale foto, tienes que tenerla. O sea, ¿te das cuenta cómo tú vas a poder diagnosticar si el problema está en alveolo, si es extraalveolar el problema, hasta cuánto es un gradiente alveolar arterial, si tengo mi acidosis respiratoria? Voy a ver todo este mundo. Entonces vas a sacarlo así, la presión barométrica, o sea, la presión de la atmósfera, menos le restas la presión del vapor de agua, ¿ya? Esto por el FiO2. O sea, ¿cuánto oxígeno tiene mi paciente en el momento? Si no tiene oxígeno colocado es 0,21. Y a esto, el PCO2, ¿no? Entre 0,8, que es constante. El CO2, doctores, ¿de dónde lo saco? De mi AGA también, ¿sí o no? El AGA te mide el CO2. Entonces, esta es la fórmula y lo podemos reducir más, ¿no? ¿Cuánto era la presión a nivel del mar? 760. Por eso si estás en altura esto varía. ¿Cuánto era el vapor de agua? Es 47 en promedio, ¿ya? Y esto por el FiO2 sin oxígeno es 0,21 menos el CO2 entre 0,8. 760 menos 47, ¿cuánto sería? 713. Por 0,21, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería por 0,21? Vamos a hacer. A ver, yo lo voy a multiplicar. 713 por 0,21 me sale 149,7 menos el CO2, lo ves en tu AGA entre 0,8 y ahí te va a dar tu gradiente alveolo arterial. Y entonces con eso tú sacas tu gradiente alveolo arterial de forma rápida y eso te va a decir a ti si está elevado el problema es pulmonar y si está normal es extrapulmonar, ¿ya? Lo tenemos claro entonces, lo tenemos claro. El CO2, ¿dónde lo saco? Del AGA y lo divides entre 0,8, que es una constante. Entonces, una vez que tú tienes tu gradiente alveolar arterial, tú vas a saber esto, ¿no? Supongamos que me dio una acidosis respiratoria, que era el tema que estamos viendo. Entonces yo sé que esto es por elevado CO2. Entonces tú, si es hipercapnia, tú ves tu gradiente alveolar arterial. Ah, está elevado. Debe haber algo, ¿no? Cualquier causa de ira no hipercápnica, o sea, por ejemplo, una neumonía, cualquier cosa que te fatiga el músculo y por eso se elevó el CO2. O sea, si tú tienes cualquier problema pulmonar que se fatiga, por ejemplo, una neumonía, que el gradiente alveolar arterial está alto, ¿no? Más de 25, porque no pasa por el infiltrado inflamatorio, pero se fatigó el pulmón, entonces, cuando hay fatiga pulmonar, tú vas a tener el gradiente alveolar arterial por el problema pulmonar inicial, supongamos una neumonía. ¿Y por qué se eleva el CO2? Porque se fatigó el diafragma. ¿Ya? No te olvides. Pero ¿qué tal si yo tengo un gradiente alveolar arterial normal? Significa que el problema es la bomba respiratoria, no está dentro del pulmón, o sea, puede ser falla de la placa mioneural, puede ser falla del nervio, puede ser falla del músculo, de los huesos, del centro respiratorio, pero el pulmón está bien y está que respira baja frecuencia, baja amplitud, porque no está funcionando la caja torácica. Entonces puede ser el centro respiratorio, no fármacos, por ejemplo, alcohol, por eso los alcohólicos pueden hasta ahogarse, sobredosis de anestésicos, de fentanilo, o por ejemplo le dio un traumatismo encefalocraniano que afecta el centro respiratorio, un SB, un tumor. Enfermedad neuromuscular, Guillain-Barré, miastenia gravis, botulismo, tétanos, u obstrucción de la vía aérea superior. Entonces date cuenta, si tu insuficiencia respiratoria es hipercápnica, según el gradiente, tú vas a saber si el problema era pulmonar o extrapulmonar y ya te diriges a qué vas a solucionar. ¿Te das cuenta cómo llegas al diagnóstico rápido con tu AGA? Pero hay que saber interpretarlo, ¿ok? Ya, vamos con alcalosis respiratoria. ¿Listo? Vamos con alcalosis respiratoria y de la misma forma, tú vas a poder diferenciar, mira, con el método rápido y el método lento, ¿ya? Mira, el método rápido, a ver, alcalosis respiratoria, sino que tengo que enseñarte los dos métodos. Vamos a ver el exceso de bases, si es normal o no. Si es normal, es agudo, si no es normal, es crónico. Vamos a ver, exceso de bases. Mira, acá hay dos excesos de bases. ¿Cuál vemos? ¿El efectivo o el que tiene la letra B? ¿Cuál exceso de bases se ve? ¿Efectivo o el de la letra B? El efectivo, ¿verdad? El efectivo, no te olvides. Y si hay dos bicarbonatos, efectivo y estándar, ¿cuál vemos? El estándar. El bicarbonato es estándar.
Está en -4. Ah, ya, Doc. No está de -2 a +2. Entonces es algo crónico. No, entonces, ahora utilizamos la fórmula. Primero quiero mi exceso de bases medido. Ya, ¿cuál es mi exceso de base medido? -4.7. Doc, ahora sí la fórmula. CO2 -40 por 0.4. ¿Esto qué es? Mi exceso de bases calculado. Y luego vamos a ver cuál es mayor, cuál es menor. Sabemos que si es mayor el calculado, hay una acidosis. La acidosis va con los mayores. Si es menor el calculado, hay una alcalosis agregada. Y si es igual, es crónico puro. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto era el CO2 en mi paciente? Ah, bueno, mi CO2 es 26.4. Entonces sería 26.4 menos 40 por 0.4. 26.4 menos 40 me va a dar menos 13.6. Y esto por 0.4. ¿Cuánto me sale acá? A ver los matemáticos. 54.4, creo. Por ahí. A ver los matemáticos. Los académicos, como diría Raúl Romero, ¿no? Ahí está. Un cero nos hemos corrido, ¿no? Está bien, ahí está. Menos 5.44. Perfecto, gracias, gracias, Eduardo. Entonces, listo, vemos, ¿no? ¿Cuál es mayor? ¿Mi exceso de bases medido o el exceso de bases calculado? ¿Cuál es mayor? Si comparo estos dos. ¿Cuál es mayor en este caso? El medido, ¿verdad? Porque -4 y -5, ¿cuál es mayor? -4, ¿verdad? Más cerca al cero. Entonces, listo, tú vas ahora sí directo y dices, ya, el medido es mayor, busco en cuál la base medida es mayor. La base de la gasometría es mayor en este. Entonces hay una alcalosis metabólica agregada. Y listo, acabaste. Rápido, ¿sí o no? Entonces ya te enseñé el método, el primer método ya un poco más largo y luego el método al toque, ¿no? Entonces, acá que había una acidosis, perdón, una alcalosis, disculpe. Mira, mi pH es 7.46. Alcalosis respiratoria, porque ¿quién lo causó? El bajo CO2, ¿verdad? De 35 bajó a 26. Respiratoria. Y era crónica. ¿Por qué era crónica? Porque el exceso de bases no está de -2 a +2. ¿Y cuál era el otro trastorno? Como la base medida es mayor que la calculada, hay una alcalosis. Porque la medida de -4 y la calculada de -5 es mayor a -4, entonces hay una alcalosis metabólica agregada. Más una alcalosis metabólica agregada. Entonces este método es más rápido, te lo aconsejo. Alcalosis respiratoria crónica más alcalosis metabólica agregada. Entonces tú tienes que echarte a buscar la causa de la alcalosis metabólica, que lo vimos en la charla pasada, los alumnos de la academia lo tienen también el vídeo, y también está en el curso de exámenes auxiliares en vivo inmediato, donde tú tendrías que ver en la alcalosis metabólica si es sobrecarga salina, le han pasado mucho cloruro, bicarbonato, la hemodiálisis, ¿no? Por pérdida de hidrogeniones, pero en la vida real más nos ayuda el cloro urinario, ¿no? Si tú ves un cloro urinario menos de 20, piensas en pérdida intestinal de ácido, renal de ácido, fibrosis quística, pierde cloro. Y si ves más de 20 o otro más de 40, ves si es hipertensión o normotensión. Por ejemplo, con cloro más de 20 o más de 40 y normotensión arterial, habría que ver si no son diuréticos. Tú tienes que medir el cloro urinario para saber. Y así llegas al diagnóstico de tu paciente. Por eso sirve esto, te va a aproximar el diagnóstico. ¿Ya? Ya ahí verías alcalosis metabólica las causas y lo tratas. Faltaría la respiratoria. ¿Por qué está haciendo? Ah, bueno, habría que ver, ¿no? ¿Por qué alguien haría alcalosis respiratoria? Cuando aumenta la frecuencia respiratoria, pierde CO2, porque lo barre el CO2, ¿no? Entonces, todo lo que me dé taquicnia va a generar alcalosis respiratoria. Por ejemplo, que de forma sea psicógenas, pacientes conversivos llegan, ¿no? Sepsis, que te puede dar por endotoxinas, distrés con alcalosis respiratoria, ¿no? Por taquinia, el embarazo, por aumenta la frecuencia respiratoria en embarazo, cirrosis, hemorragia subaranoidea, hipoxia, ¿no? Paciente está en altura. Por eso en altura
te haces alcalosis respiratoria y puedes desmayarte. Por eso se recomienda como preventivo del mal de altura agudo tomar acetosolamida 2 días previos, como profiláctico, no en el mismo día, profiláctico. Y por eso se recomienda también cuando los pacientes están con ansiedad, pierden todo su CO2 y hacen alcalosis respiratoria. Entonces, por eso que se le da una bolsa de papel sellada, ¿no? Por eso ellos respiran, botan su CO2, pero lo respiran otra vez. Y así ya no pierden el CO2, porque la alcalosis que les genera, que este cambio de pH hace que el calcio iónico se una a la albúmina y el paciente con alcalosis respiratoria por taquignia empieza a hacer espasmos por una hipocalcemia relativa. Entonces, alguien que tú veas con taquignia, alguien que tú veas que te llega a la emergencia y te empieza a hacer estos espasmos carpopedales, sospecha que es ansiedad, porque puede estar alcalosis respiratoria y por eso hace espasmos, ¿no? O los labios también se le entumecen por esta tetania prácticamente, pero relativa, ¿no? Que les da. Entonces, cuando hay eso, hay que respirar en la misma bolsa, ¿verdad? Para no hacer alcalosis que los pueda hasta desmayar. Enfermedades pulmonares, la intersticial pulmonar, el tromboembolismo que da bastante taquignia, ¿no? Todo el asma, ¿no? Y fármacos que pueden dar taquignia, ¿verdad? Si tú sacas la causa del paciente. En resumen, chicos, no olviden, tengo una acidosis metabólica, anion GAG elevado, hay que ver las causas, ¿no? Que habíamos dicho que gane ácidos, por ejemplo, que ingiera mucha aspirina, que se intoxique haya bebido, ¿no? Etilenglicol, que produzca su cuerpo muchos ácidos, como una cetoacidosis diabética, alcohólica por ayuno, que haya consumido mucho metanol, ¿no? Que no puede eliminar una acidosis urémica, aguda o crónica, ¿no? Entonces todo eso te va a dar GAG elevado. Y los GAG normal, generalmente mucha infusión de cloro porque son hiperclorémicas. Hay que ver cloro urinario, menos de 20 o más de 20 para definir causa. Alcalosis metabólica se asocia mucho a la hipocalemia, a las pérdidas digestivas, acidosis respiratoria, hipoventilan, broncoespasmo, enfermedad neuromuscular, sedantes, y alcalosis respiratoria, hiperventilan, dolor, ansiedad, TEC, etc. ¿Ya? Y esta es la ecuación de Fichte. Este era para detectar trastorno ácido-base triple, ¿verdad? Menor a 1 y mayor a 1.6, que lo vimos la charla pasada. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es otra forma de detectar trastorno triple, ¿ok? Con el bicarbonato corregido. Mira, el bicarbonato medido más el anion calculado menos 12, esto te va a dar el bicarbonato corregido. Así se corrige el bicarbonato. Si el bicarbonato corregido te da menos de 20, hay una acidosis metabólica anion agregada como tercer trastorno. Si te da más de 28, hay una alcalosis metabólica agregada como tercer trastorno. Ya eso es con el bicarbonato corregido. Y bueno, quiero quedarme con esta última diapo por ahora, que es en pH normal. Muchas veces llegan, ¿no? Y te dicen, Doc, está con pH normal, ¿ah? Todo bien. Pero un paciente con pH normal puede tener trastorno ácido-base. Tómale foto a esto. Mira, todos tienen pH normal, pero tú tienes que ver bicarbonato y CO2. Si tiene pH normal, bicarbonato bajo, CO2 bajo y exceso de bases menor a -4, tiene una acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Básicamente el exceso de base, nunca te olvides esto, ¿ya? El exceso de bases, si es negativo, o sea, menor a -2, sobre todo menor a -4, y si es positivo, mayor a +4. Cuando es más negativo el exceso de bases, te habla de una acidosis metabólica, así al ojo. Y cuando es más positivo el exceso de bases al ojo, ojo de buen cubero, como dicen, te da una alcalosis metabólica. Solo viendo el exceso de bases, ¿no? Por eso te digo, mira, si es menor a -4, yo te dije acidosis, ¿verdad? Acidosis metabólica. Acá también es, bueno, es el único caso, ¿no? Y si es mayor a +4, que hay una alcalosis metabólica. Ya, luego, cuando no está en esos rangos, el tema es respiratorio, ¿no? Alcalosis respiratoria mayor a -4 y menor a +4, acidosis respiratoria. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el pH está normal? Si hay acidosis metabólica, ¿quién compensa una alcalosis respiratoria para el pH sume normal? Si hay acidosis alcalosis metabólica, ¿quién compensa? Haciendo acidosis respiratoria para sumar el pH normal. O sea, si tú te aprendes el primerito que se va a poner con -4, mira, así lo razonas fácil.
Si yo tengo exceso de base menor a -4, significa que estoy en acidosis metabólica, pero si el pH está normal, debo tener también una alcalosis respiratoria para que sume normal, ¿no? Y ahí está, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria. Si mi pH está normal y tengo exceso de base mayor a +4, estoy alcalótico. Pero como el pH está normal, alguien debe estar compensando el CO2. Entonces, tengo alcalosis metabólica más acidosis respiratoria. Lo inverso es acá. Menor a -4. Aún hay acidosis metabólica, pero el primer trastorno es alcalosis respiratoria. Y si es menor a +4, aún hay alcalosis metabólica, pero el primer trastorno es acidosis respiratoria. ¿Ok? Y mira lo último. Si yo tengo un pH normal, un bicarbonato normal, un CO2 normal, dices, Doc, todo está normal. Aún puede haber trastorno. Mira el anion gap. Todo normal, con anion gap más de 20, hay acidosis metabólica, anion gap elevado, más alcalosis metabólica. Esta es pregunta de examen. Así, imagínate esa pregunta, ¿no? pH 7.4, bicarbonato 22, CO2 40, y te ponen por ahí el sodio, cloro, bicarbonato y albúmina, y tú dices, qué raro, ¿para qué me pondrán esas cosas? Todo está normal. Escúchame, anion gap corregido mayor a 20, a pesar que todo esté normal, acidosis metabólica, anion gap elevado, más alcalosis metabólica. ¿Ok? Listo, doctores. Muy bien, muy bien. Excelente.